Bueno, no faltaba más, mi querido Escorpio. Mira lo que te dice esta persona. Quiero decirte que tomé esta decisión sin pensar las consecuencias y cómo me pesa ahora. Pero vas a ver por qué te está diciendo todo lo que está diciendo a través de esta lectura. Así que por favor, no te la pierdas. Hola, hola, mi querido y adorado Escorpio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo de maravilla. La primera lectura que vamos a sacar en este momento es para ver qué amor, si viene un amor para ti, es para aquellas personitas que no quieren nada con el pasado ya, que el pasado quedó ya, como decir, rezagado, quedó atrás. Y vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir estas cartas en este momento, ¿de acuerdo? Así que vamos pues a ver qué nos dicen estas carticas. Para el amor, pero para el futuro, a ver si estás listo o estás lista para una nueva relación. Porque a veces pasa que uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si estoy tanto tiempo solo? Porque no ha llegado la persona que tiene que llegar. Porque no estás listo, definitivamente. Mira, aquí veo 3 de espadas. Aquí yo veo definitivamente que en verdad, y eso lo tienes que cambiar. Si tú de verdad quieres una nueva ilusión en tu vida, de una buena vez y de plano, de plano, de plano, te estoy diciendo que hay que cambiar. Tú estás ahorita, digamos, en una situación tal que como que tuviste mucho, sentiste muchas culpas aquí de algo que pasó. Como que quizás o esta persona te hizo culpar de lo que pasó en tu relación pasada y te quedaron esas secuelas todavía. O quizás tú, sin querer queriendo, te has echado culpa de todo lo que pasó. Negativo procedimiento, te lo advierto. O cambias esta situación o no vas a tener relación tan feliz como tú quisieras. Perdóname que te lo diga tan claro. O cambias esta actitud o aquí te vas a quedar. Porque quizás a lo mejor tú dijiste es que yo me portaba de esta manera, o yo lo que pasa es que no supe ser suficientemente hombre o suficientemente mujer para esa persona, y entonces claro, por eso fue que me abandonó, o estaba criticándome tanto que verdaderamente sí que me sentía que no era suficiente. Y pare usted de contar. Eso te lo puede sembrar esta persona o te lo pudo haber sembrado esta persona en tu inconsciente y tú lo aceptaste así. Tienes que sacar ese pequeño chip que tienes en tu cabeza, en tu inconsciente, sacarlo y decir que las cosas pasaron porque tenían que pasar. Que no hay culpa de esto, que si esa persona no aceptaba como eras tú o que no, o que era inconforme, era su problema, no el tuyo, mi querido y adorado Escorpio, ¿de acuerdo? Así que veo acá que muy probablemente si tú no terminas de soltar esto, yo no veo que haya un nuevo amanecer para ti, y quiero ser muy clara con eso. Ahí voy a dejar esa carta y vamos a ir sacando 5 cartas más para ti. Mira cómo te salen cartas invertidas. Mira cómo salen cartas invertidas, pero también estoy viendo acá que hay como decir, como cierto, hay como para ti en este momento, y sí que lo veo, definitivo, tienes que hacer unos cambios acá. Aquí hay que hacer definitivamente unos cambios, mi querido. Déjame sacar aquí más cartas. Veo que necesitas cambios importantes porque vienen para ti decisiones también súper importantes que vienen para ti. Y decisiones muy, pero muy contundentes, ¿sabes? Muy contundentes las decisiones que vienen para ti. Así que si no cambias, este tren se te puede ir. Te lo tengo que decir. Quiero hablarte muy duro para ver si puedes reaccionar en consecuencia, para que reacciones en consecuencia. Sí que viene algo para ti nuevo completamente, pero ese nuevo es como que, perdón, esto es así, pero ese nuevo parece ser que estuviera como esperando a que tú termines de reaccionar. El destino, el universo te lo tiene frenado, esperando a que tú termines de curarte, de sanarte, de sentir, mi querido Escorpio, que realmente tú sí vales, que tú vales, que si no valías para esa persona era su problema, era problema de esa persona, no tuyo. Y que tú estás en toda la capacidad de tener una bella y bonita relación. Y fíjate tú, el centro de este cuadrante es nada más y nada menos que la energía de la emperatriz.
Eres alguien que vale mucho, eres valeroso, valerosa, eres importante, pero importante ¿para quién? Importante para ti mismo o para ti misma. Y en la medida en que tú vayas sabiendo que tú no tienes por qué echarte culpas de nada, en esa misma medida va a llegar a ti el amor que tiene que llegar. No te conformes con más, con menos. El pasado quedó muy atrás. El pasado ya es otra cosa, ya el pasado quedó atrás. Vienen para ti nuevos acontecimientos y aquí te los estamos mostrando, mi querido Escorpio. Ya está bueno, ya basta. Esta intuición que tienes, voy a tomarlo como una intuición. No lo voy a tomar como dudas, no lo voy a tomar como preguntas que te estés haciendo o como cierta incertidumbre. Voy a tomarlo como que tu intuición te tiene que sacar de esto donde estás. Tú eres dentro del grupo de agua, eres el más fuerte. Eres de una intuición bastante grande. Entonces tú no te puedes dar el lujo ni permitirte de que alguien que te haya pisoteado, que te haya dañado, que te haya vuelto un trapo, ahora tú vengas a permitir que esto se dé. Ok, fuiste un trapo para esa persona en un momento determinado. Tú te levantas, te limpias las rodillas, te curas las rodillas si quedaron sangradas y sigues adelante. No te puedes quedar arrodillado ni tirado en el piso ni esperando a que venga alguien a querer recogerte, porque nadie va a venir a recogerte en las fachas como estés. Ya es hora de que te levantes. Y una vez que te levantes, palabra cierta, y una vez que te levantes y que te limpies tus rodillas y sigas adelante, vas a ver lo que viene para ti. Hay una nueva relación y aquí la estamos viendo. Aquí hay una gran relación, mira. Alguien como que si el universo... Uy, se me espeluca el cuerpo. Me dio como una fricción en el cuerpo cuando hablé de esto. Esto es como decir, alguien, el universo te lo tiene ya preparado. Aquí te lo tiene listo. Aquí hay alguien que está esperando a que tú realmente termines de curarte, de prepararte, de estar listo o lista, porque esta persona quiere embarcarse en esa relación. Quizás sea una persona que tú no conozcas todavía, pero necesita el universo que tú estés listo para poder entrar contigo. El universo no te va a hacer la maldad, a menos que tú necesites aprender entonces quizás otra lección. Pero el universo no te va a mandar ni hacerte la maldad de que no estés listo y que te vaya a mandar a alguien. Solamente, te lo repito, so pena que sea para que tú aprendas una nueva lección. Pero del resto, mira lo que hay acá. Alguien que viene con tranquilidad, con paciencia, poco a poco, algo que es sí porque sí, está en toda una esquina, ese sí porque sí, ese as de pentáculos, esto es real, esto se va a dar realmente, pero claro, como te explico, como te digo una cosa, te digo otra, mi querido Escorpio, eso es parte de la cuestión, eres tú quien tiene que poner aquí las bases. Aquí el universo no es quien va a decidir, eres tú quien va a decidir. El universo te lo tiene ya preparadísimo y el universo está sabiendo que la persona que está preparándote para ti o la persona que te tiene para ti lo está haciendo esta persona sabiendo que eres algo grande, que eres, vamos a decir así, que eres una energía de emperatriz. Entonces ya de una buena vez va a venir con muchísimo amor esta persona a buscarte. Es una persona nueva, pero tú necesitas salir primero de esto. ¿Es fácil? ¿Es difícil? No lo sé si es fácil o difícil, no lo sé. Lo cierto es que tú tienes que salir de esto. Tú no te puedes echar culpas. Que esa persona no se sentía conforme o no se sentía satisfecha con lo que tú hacías. Ese era su rollo. Eso era su problema. Eso no era tu problema. No te eches el problema a ti, el problema de otro, te lo estabas echando tú. Así que, por favor, míralo desde ese punto de vista, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo. Vamos pues entonces ahora a ver aquí para las personitas que están esperando más bien ahora un pasado, a ver qué posibilidades hay de que ese pasado pueda regresar. Ahora esta lectura nueva que viene es para aquellas personas que si quieren ver qué hay, qué onda con ese pasado, pues. Así que vamos a ver entonces qué nos dicen. Uy,
Vamos a ver aquí. Recojamos todo. Y vamos entonces ahora a empezar con esta nueva lectura. Y visualiza a aquellas personas que quieren algo del pasado. Visualiza a esa personita. Visualízala y pregúntale qué siente, qué piensa, qué va a hacer con esta relación, qué piensa hacer, cuáles son, qué le motiva a esta persona una vuelta, si va a volver o no va a volver, que te lo diga claro, que te lo hable a través de estas cartas, y también qué resultado final puede haber, qué posibilidades hay de un regreso, y sobre todo, y bien importante, qué consejo o advertencia te pueda estar dando el tarot. Vamos pues aquí a ver qué consejo o advertencia te puede estar dando el tarot. Empezamos primero que nada con esta carta. Uy, el Rey de Pentáculos. Vaya, vaya, vaya. Mira esto, mi querido Escorpio. Alguien como que quisiera, a pesar de que tiene un poco de, digamos, ego, orgullo, una persona sobradísima, que cree que se lo merece todo o que piensa que tú estás allí para las que salgan. Quizás esta ha sido una persona que sabe que viene, que vuelve, que tú la estás esperando, pero viene con toda su calma, tú sabes, con toda su prepotencia, porque verdaderamente, como quien dice, es el papá de los helados o es el dueño del carrito de los helados, también puede ser, ¿no? Entonces, claro, el papá de los pollitos o la mamá de los pollitos está llegando acá, pero sabiendo que quizás tú le vas a abrir los brazos. Una persona que está muy, pero muy segura de que al volver te va a encontrar. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que te va a encontrar? Habría que verlo. No lo sé. Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿cierto, mi querido Escorpio? Mira, es una persona que está bastante segura y sí que viene a hablarte de frente. Alguien que también te lo tiene que confesar, te lo va a confesar. Oye, qué cartas tan buenas salieron, por cierto. Una persona que sí que te lo va a confesar, que viene con muchísima fuerza esta persona, queriendo hablar contigo en persona, también te lo dice. Pero te va a confesar que esta persona se tardó quizás, primero por el orgullo que tiene, o tenía, no lo sé. Y segundo, porque quiso olvidarte, pero parece ser que no ha podido hacerlo. Entonces no le queda más remedio que esperar el momento más adecuado para una vuelta, y mientras tanto te está, como decir, se está conectando contigo energéticamente. Vamos a ver qué dicen aquí las cartas. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí veo que está saliendo Sagitario, Libra y también Sagitario de nuevo. Vamos a ver Libra también de nuevo. Y sale Tauro, Libra y Sagitario. ¿Ok? Eso por una parte. Vamos a ver aquí también qué otra cosa nos quieren hablar. Aquí está el rey, la reina de copas. Esta es una persona que lo tiene más que claro. Mira cómo le salen copas. Uy, vale, yo nunca había visto. Bueno, tenía rato que no veía una lectura tan directa como esta, mi querido y adorado Escorpio. Y sí sabe esta persona, y en el fondo tiene como un poquito de miedito a un rechazo tuyo, porque está esta copa así volteada. Y siente que a lo mejor se ha tardado, que porque a lo mejor se ha tardado mucho, que a lo mejor esta persona sí que se tomó su tiempo, fue bastante orgullosa y con un ego bastante grande. Ahora siente que quizás, aunque viene con seguridad, pero le tiembla las piernas, porque sabe que puede pasar aquí cualquier cosa. Y saliendo de Escorpio, cualquier cosa puede suceder, porque Escorpio es un signo que le cuesta perdonar. Entonces, aquí veo que esta persona en su corazón, este es el corazón, mira cómo tiene 3 cartas de copas. Es una persona que sí es cierto, que todavía siente, todavía muchas cosas por ti. Quiso olvidar, pero nanay, no ha podido, y lo tiene muy claro. Y lo que quiere su corazón es volver otra vez a la relación. Sabe que se terminó esta relación, pero quiere recomenzarla de nuevo. Quiere recomenzarla de nuevo. Es cierto que hay algo aquí que le impide un poco o que le da cierto miedo,
y por eso tiene una pequeña desesperanza. Pero tiene 3 cartas de arcanos mayores seguidas y eso le da como, le quita un poquito, le contrarresta un poquito el hecho de el miedo que pueda tener. Esta persona se va a armar de valor y va a venir a buscarte, te lo tengo que decir. Mira este mensaje. Quiero decirte que tomé esta decisión sin pensar las consecuencias. Ahora, ¿cómo me pesa? O ¿cómo me pesa ahora? ¿Te das cuenta? Vamos a continuar, vamos a seguir sacando más cartas. Viene esa decisión que pueda estar teniendo esta persona, no se va a tardar. Esta decisión viene más rápido de lo que tú te puedes imaginar. Lo que pasa es que ahorita está esta persona un poquito en desconfianza, porque como te dije, tiene cierto miedito a que tú le vayas a dar un rechazo. Y tú sabes que esta persona es muy orgullosa. Y esta persona no va a resistir un no por respuesta. Entonces se tiene que cerciorar muy bien, tiene que agarrar un poquito de fuerza, se va para el gimnasio a hacer unas pesas porque quiere ponerse fuerte para venir a buscarte y tener el suficiente valor de que si le dices que no, pues ni modo. Pero una persona que no se va a arriesgar a eso, primero quiere estar bien segura que lo que tú le vas a dar el beneficio, muy a pesar de que está la torre ahí pegada. Pero ¿qué pasa con esta persona también? Que esta persona rompió esta relación porque tomó una decisión sin pensar las consecuencias y ahora como le pesa mucho esta torre que le está cayendo encima y también le pesa mucho esos remordimientos que tiene. Date cuenta cómo me está cuadrando todo esto, mi querido y adorado, ¿sabes? Así que eso es lo que pasa, eso es lo que hay. Hay muchas cartas de copas aquí puestas, pero también hay que recordar que es una persona sumamente egocéntrica, orgullosa y que solamente de imaginarse que le puedas dar un no por respuesta, esta persona le quiere dar el ataque, ¿no? Entonces se tiene que preparar esta persona también energéticamente para soportar quizás, porque no es que esté todo dicho. Yo no voy a decir que absolutamente tú le vas a dar un no, ¿ok? Esto es lo que podría suceder en algunos de ustedes. Vamos a sacar aquí cartas y dicen, estos son oráculos y dice, y tanto que me imploraste que no me fuera, ahora me pongo en tu lugar. Eso sí está dicho, eso sí es verdad que es un hecho. Por ahora no es posible, pero espera noticias de tu ex. Está preparándose, ¿sabes? Está preparándose. Esto no es tan rápido, pero sí viene rápido dentro de lo que cabe. No lo acepta y sufre mucho esta ausencia tuya o esta situación que esa misma persona provocó. Lo peor de todo es esta carta. Es una carta que me habla muy directamente de que ahora siente que le está pesando muchísimo porque tomó decisiones sin pensar las consecuencias y ahora se echa una gran culpa. Y vamos a ver como mensaje canalizado para ti, mi querido, que puede ser de Tauro o de Escorpio, y dice: no te ha buscado aún, pero su decisión parece ser no tener reversa. Por eso te digo que no es por ahora, pero espera noticias de tu ex. No ha cerrado ciclos aún contigo. Pero esto está pasando ahora y verás que más vendrá. Prepárate entonces para esto, mi querido y adorado Escorpio. Así que prepárate para eso y para mucho más, que lo que viene es candela. Así que a ponerse las alpargatas, porque lo que viene es joropo. Vamos pues ahora aquí a ver qué mensajito canalizado. No, mensajito canalizado no. Mensajito de los ángeles de la abundancia vienen para ti. ¿Ok? Y dice lo siguiente. Haz tu trabajo. Oye, no basta con soñar o rezar. También tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Qué bonito, ¿no? Cada uno de los mensajes de estos ángeles son mensajes maravillosos. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Escorpio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Besitos.